Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Regreso al Supremo. La divinidad y sus potencialidades. En el Padma Purana, la verdad absoluta se compara con el fuego. Así como el fuego ilumina con la difusión de sus rayos, aunque está situado en un lugar, así también la verdad absoluta, aunque situada muchas más allá del alcance de nuestra visión imperfecta, es omnipresente en todas las direcciones por la distribución de sus variadas energías. Estas energías o potencialidades de la verdad absoluta son innumerables e inmensurables en cantidad y calidad, pero principalmente todas ellas pueden agruparse en tres divisiones principales bajo los siguientes títulos, a saber: primero, potencia interna o potencia chit; segunda, potencia marginal o potencia tatashta; tercera, la potencia externa o potencia maya. La verdad absoluta está omnipresente en todas partes y en cualquier lugar, representada por todas estas potencias mediante un proceso trascendental que es inconcebible para cualquier especulación mental. Así como el fuego expande su calor como su potencialidad natural, así también la verdad absoluta, llámese el Brahman impersonal, el aspecto localizado de Dios, Paramatman, o la personalidad de Dios, Bhagavan, en todas estas manifestaciones manifiesta sus diferentes potencialidades con respecto a la creación, destrucción y mantenimiento del universo o de las entidades dentro del universo. Estas son completamente naturales para él, como lo es el calor para el fuego. La naturaleza material, como tratamos de explicar mediante nuestra especulación mental imperfecta, es sólo la naturaleza externa o la potencia externa de la verdad absoluta, mientras que las entidades vivientes representadas por diferentes especies de espíritu encarnado, que son 84.000 millones de variedades, no son más que innumerables manifestaciones de su potencia marginal como porciones individuales separadas. Las acciones de la potencia interna, técnicamente llamada potencia chit, son casi similares a las actividades de la potencia externa, técnicamente conocida como maya o ilusión. La diferencia entre la potencia chit y la potencia maya es de calidad y cantidad. Se dice que las manifestaciones de la potencia maya, mediante la creación de los innumerables universos como uno solo, como podemos ver actualmente, son una cuarta parte de la cantidad o porción de toda la creación. La creación de la potencia chit es cuartas partes de toda la creación y es el reino de Dios, o técnicamente llamado Vaikunta. Aquí radica la diferencia en cantidad de las potencias maya y chit. La otra diferencia es de calidad, es decir, la creación de la potencia chit es indestructible y eterna, mientras que la creación de la potencia maya es destructible y temporal, técnicamente llamada naturaleza material. La primera es real, mientras que la segunda es irreal o sombra. La una es luz, mientras que la segunda es oscuridad. En la oscuridad no se puede encontrar lo que se quiere, y en la naturaleza material tampoco se puede encontrar lo que se busca a lo largo de toda la vida. Sin embargo, desde la oscuridad se puede adivinar la luz y desde la sombra se puede hacer una idea del origen. Lo real se conoce técnicamente como trascendencia o no humano, en oposición a la sombra técnicamente llamada lo mundano o fenómeno. Pero de todos modos no debemos malinterpretarlos como una sola cosa, ya que a veces se interpreta erróneamente mediante especulaciones imperfectas. Así es como se encuentra la diferencia cualitativa entre las potencias chit y maya. Las creaciones de la potencia marginal, técnicamente llamada potencia tatashta, son las innumerables almas vivientes individuales que tratan de dominar a la potencia material maya. La diferencia entre la potencia chit y la potencia tatashta es solo de cantidad, pero casi no de calidad, a diferencia de la potencia maya, tanto en calidad como en cantidad.
En otras palabras, cuantitativamente hay mucha diferencia entre las potencias Chit y Tatashta, pero cualitativamente no hay casi ninguna diferencia. Por lo tanto, la potencia Tatashta es en todos los aspectos superior a la potencia Maya en relación con la potencia Chit. Podemos ver, por lo tanto, un esfuerzo perpetuo por parte de las almas vivientes para dominar a la naturaleza material o Maya. Por lo tanto, las entidades vivientes, al ser uno con la trascendencia en calidad, son también indestructibles y eternas. Este hecho se corrobora detalladamente en el Gita de la siguiente manera, en el Bhagavad Gita, capítulo 11. El alma o el espíritu de la entidad viviente nunca nace ni muere jamás. Nunca fue creado en el pasado, ni es creado en el presente, ni será creado en el futuro. Es decir, el alma es trascendental al tiempo físico, representado por el pasado, el presente y el futuro. El espíritu, por lo tanto, no nace, es indestructible, eterno, es el más antiguo, pero siempre fresco. Nunca se ha aniquilado, ni siquiera después de la destrucción del cuerpo y la mente. Así pues, quien sabe que el alma es indestructible y eterna puede matar a otra alma, o acaso ordena matar a otros. La transmigración del alma de un cuerpo a otro después de la destrucción del cuerpo es como cambiar una prenda vieja por una nueva. El alma indestructible simplemente cambia su cuerpo material, pero nunca es asesinada ni condenada a muerte, como generalmente entendemos erróneamente. Ninguna arma puede penetrar el alma. Ningún fuego puede quemarla, ningún agua puede humedecerla y ningún aire puede secarla. El alma es impenetrable, incombustible, incapaz de humedecerse o secarse. Es permanente, constante, inamovible y eterna. Se declara que el alma es incomprensible, invisible, inmensurable, y sabiendo que el alma es así, uno no tiene nada que lamentar su poderoso amado. La entidad viviente está por lo tanto permanentemente relacionada con la potencia Chit en oposición a su relación temporal con la naturaleza material o la potencia Maya. Su relación con la naturaleza material es casual y la causa de tal relación accidental es el olvido de su naturaleza real. Las entidades vivientes son como chispas de fuego, el fuego se compara con la verdad absoluta, o las moléculas de los rayos del sol, el sol se compara con la verdad absoluta. Cualitativamente no hay diferencia entre el fuego y sus chispas o el sol y sus moléculas de rayos, pero cuantitativamente hay un abismo de diferencia entre ellos. Por lo tanto, cuando la entidad viviente olvida su verdadera naturaleza como una con la potencia Chit y se identifica como una de las creaciones de la naturaleza material o la potencia Maya por su tendencia al olvido, se ve envuelta como consecuencia en las diversas aflicciones materiales representadas por las tres clases de miserias de la existencia material. Estas tres clases de miserias son: miseria perteneciente al cuerpo material y a la mente como percepciones de frío y calor y concepciones de angustia y felicidad; miseria relacionada con los premios de otras entidades vivientes tales como ataques de enemigos, mordeduras de animales, etc. Miseria relacionada con los poderes controladores de los dioses tales como la ocurrencia de terremotos, hambrunas, guerras, pestilencias, etc. El alivio temporal de una de las tres miserias mencionadas anteriormente se conoce como felicidad. La negación de las aflicciones se llama indudablemente felicidad, pero todas las felicidades en la naturaleza material están ajustadas por la potencia Maya y como tal, todas esas felicidades son condicionales en la medida en que esperan nuevamente el ataque de otra aflicción. En la naturaleza material, todas las llamadas felicidades o las llamadas aflicciones son de naturaleza temporal. Como tales, las felicidades temporales no pueden satisfacer a la entidad viviente, ya que la naturaleza de esta última es una con la potencia Chit, es decir, indestructible y permanente. La tendencia de las entidades vivientes es, por lo tanto, el anhelo de felicidad eterna y de existencia indestructible. Todas las actividades de los seres vivientes están dirigidas hacia este fin, pero como están bajo las condiciones creadas por la potencia Maya, que es en sí misma destructible y temporal, el deseo de una felicidad de naturaleza permanente permanece siempre insatisfecho en la naturaleza material. El éxodo de los residentes de Calcuta a otros lugares por temor a ser atacados por las bombas japonesas se debe a la misma tendencia de existencia indestructible.
Pero aquellos que se van de esa manera no recuerdan que incluso después de irse de Calcuta a salvo de los ataques de las bombas japonesas, son incapaces de proteger sus cuerpos como indestructibles en cualquier parte del universo material, cuando los mismos cuerpos serán atacados por las bombas de la naturaleza material en las formas anteriores de las tres miserias. Los japoneses que amenazan a los habitantes de Calcuta con despiadados ataques aéreos para aumentar su propia felicidad mediante la posesión de tierras, no saben que su felicidad también es temporal y destructible, como han experimentado repetidamente en su propia patria. Los seres vivos, por otra parte, que están destinados a ser asesinados, son por naturaleza eternos, impenetrables, invisibles, etc. De modo que todas esas entidades vivientes que están amenazadas de ser asesinadas, así como aquellas que amenazan con conquistar, están todas igualmente en las garras de la potencia maya, y por lo tanto están en la oscuridad. La concepción hindú de la diosa Kalika Devi es la representación simbolizada de la manifestación más oscura de la verdad absoluta, y en esa oscuridad la destrucción, la aniquilación, la muerte y las miserias son los únicos factores concomitantes, como podemos observar en la siniestra figura de la diosa Kalika Devi, en una actitud siempre amenazando con la destrucción. Los líderes de la civilización materialista se refugian en este aspecto más oscuro de la verdad absoluta, o la diosa de la oscuridad, para disipar las angustias presentes y temporales, sin saber que la oscuridad no puede eliminarse mediante un manejo no científico de la oscuridad misma, sino que solo puede eliminarse mediante el manejo científico de la luz. Sin luz, ninguna cantidad de especulación de la mente humana, que también es una creación de la naturaleza material, puede jamás restaurar a las entidades vivientes a la felicidad permanente. En esa oscuridad, cualquier método de traer paz al mundo que perdure eternamente, ya sea violento o no violento, solo puede traer alivio o angustia temporal, como podemos ver en todas las creaciones de la potencia externa. En la oscuridad, la no violencia es tan inútil como la violencia, mientras que en la luz no hay tanta necesidad de violencia como de la no violencia. Sin entrar en detalles, podemos dar por sentado que el temor a ser destruidos y muertos es un resultado de nuestra relación con la naturaleza material, mientras que en realidad somos uno con la trascendencia. Como tal, no tenemos nada que temer ni que ser destruidos. El cuerpo es destructible, pero el espíritu no. La entidad viviente en la oscuridad de la verdad absoluta se identifica erróneamente con la naturaleza material o maya y concluye que es destructible. Esto provoca su temor a ser destruida, mientras que en realidad no lo es. El olvido del Padre Todopoderoso es la causa de esa identificación errónea. Por lo tanto, las personas inteligentes deben acercarse al Maestro Espiritual genuino y, aceptándolo como no diferente del Señor, se dedicarán 100% al servicio trascendental del Señor. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de ir de vuelta a Dios. El olvido del servicio amoroso trascendental de la potencia Chit de la personalidad de Dios Shri Krishna es la causa de la caída de las entidades vivientes. Por lo tanto, la reinstalación de su relación con la potencia Chit será la meta última de la vida humana. Por lo tanto, si la entidad viviente de una manera u otra entra en contacto con un santo genuino y con las escrituras, y de ese modo se vuelve ansiosa por revivir su relación perdida con la potencia Chit, solo entonces podrá liberarse de las garras de la potencia maya, y solo entonces toda la creación de la naturaleza material le parecerá insignificante, temporal e ilusoria. En este estado de relación con la potencia interna de la verdad absoluta, la entidad viviente no anhela acumular riquezas materiales innecesariamente para utilizarlas en el servicio de la potencia externa, es decir, maya, para la destrucción y la oscuridad, ni se lamenta por ninguna pérdida material. En ese momento ve a todas las entidades vivientes desde una perspectiva espiritual como una sola y la misma, cubiertas únicamente por diferentes jaulas materiales de diferentes nombres bajo la influencia de Maya. El comienzo de esa existencia espiritual que la gracia divina introduce de ese modo hace que el alma liberada se vuelva hacia el servicio amoroso trascendental de la personalidad de Dios bajo la influencia de su potencia Chit, en lugar de dedicarse al servicio temporal de la potencia maya, como se mencionó anteriormente. Este hecho lo corrobora el Señor Shri Krishna en el Bhagavad Gita de la siguiente manera.
Quien está situado en la trascendencia y tiene la mente fija, siempre está tranquilo y no se regocija por alcanzar lo deseable ni se lamenta por alcanzar lo indeseable. Bhagavad Gita 5.19. Son insuperables los caminos por los cuales uno puede librarse de la potencia maya con sus tres modalidades, pero solo aquel que se entrega a mí, Shri Krishna, puede librarse de las garras de Maya. Bhagavad Gita 7.14. Cuando la entidad viviente se ve abrumada por el compromiso de su servicio a la potencia maya, olvida por completo su relación divina con la deidad. Este horrible estado de vida se llama técnicamente Asurik, es decir, la vida de un demonio. El nombre de demonio, como solemos oír en diferentes escrituras, no significa ninguna figura horrible de dimensiones extraordinarias como la que los artistas suelen pintar imaginativamente, sino que demonio es un hombre que no tiene Dios. La descripción de ese hombre sin Dios se da en detalle en el capítulo 16 del Bhagavad Gita. El hombre impío no sabe qué debe hacer y qué no debe hacer. En general no cree en las enseñanzas de las diferentes escrituras y es ateo por naturaleza. En su opinión, la religión es superflua y un compromiso innecesario y por eso ataca especialmente a la religión de la manera más brutal. No sigue ningún mandato de las escrituras, sino que comete todo tipo de pecados que no podría haber cometido siguiendo el orden de las escrituras. Sigue su propio camino y no acepta ninguna autoridad. En su opinión, no hay causa de la creación del universo excepto un deseo de la pasión, como un niño nace de la pasión de un hombre y una mujer. Por lo tanto, no encuentra ningún diseño detrás de la creación del universo y por lo tanto dice que no hay creador en absoluto. El universo es un producto del curso fortuito de la naturaleza y no hay un controlador último de la naturaleza. Cada día descubre que la materia es incapaz de tomar ninguna iniciativa por su propia voluntad y por lo tanto el mundo es producido por un ensamblaje casual de átomos y demás. Por lo tanto, sin temor alguno a la autoridad, le resulta más fácil predicar su propia manera de pensar que no existe Dios en absoluto. Dice que cada uno puede inventar su propia religión y de ese modo el proceso de la religiosidad tan sublime y tan divina se convierte en un tema de su recreación. Predica que debería haber tantas religiones como hombres hay en la superficie del globo y que no hay necesidad de aceptar el hecho de que Dios es uno y la religión es una. En opinión de un hombre impío, la concepción de la divinidad es el producto del taller del diablo en el cerebro ocioso. Dios es fabricado por el cerebro diseñado de la clase profesional y por lo tanto cada uno puede fabricar su propio Dios y seguir su propio camino de religiosidad para así la llamada salvación. Así el hombre impío se encierra en una tendencia demoníaca y se dedica al servicio de la potencia maya para la destrucción del mundo. Carente de conocimiento espiritual, es menos inteligente y elabora planes tontos con su cerebro tonto para crear problemas en el mundo. Se considera demasiado inteligente y con su método demasiado intelectual provoca un desastre en la tranquilidad de la paz mundial. Se convierte en líder de personas igualmente poco inteligentes y las conduce también hacia la destrucción como un ciego conduce a otro ciego para que ambos caigan en las zanjas. El motivo de este liderazgo ilícito no es otra cosa que una sed insaciable de poder, un deseo de dominación y una pasión inconquistable. Esto es ansia de reconocimiento y embriaguez de poder. Movido por pasiones tan impias, comienza toda clase de agitación para el cumplimiento de sus ideales fabricados de liderazgo mundial. Y así al continuar su marcha se encuentra con otro demonio de naturaleza similar y así comienza un enfrentamiento entre los demonios rivales. Como ambos son impios, la potencia maya de la divinidad los reprende como al demonio. La diosa hace que estos demonios luchen entre sí hasta que son vencidos individualmente o colectivamente por sus propios compromisos impios. Los hace luchar de la misma manera que un maestro de escuela hace que los niños traviesos se tiren de las orejas entre sí. Los demonios son así castigados en su vana búsqueda de reconocimiento por parte de la potencia maya. El hombre impío está siempre abrumado por pensamientos materiales de medida ilimitada. No solo piensa en su propia complacencia de los sentidos, sino en la complacencia de los sentidos de su familia, sociedad, país, nación, etc. Y no solo durante una década, sino también durante todo el tiempo que vendrá después de su muerte.
Sin embargo, no comprende que después de su propia muerte tiene que cambiar todos los detalles de su calibre. En una situación de ignorancia, acumula riqueza para las respectivas obras de bienestar, cometiendo todo tipo de pecados. Por tales obras de bienestar no duda en hacer daño a los demás con respecto a sí mismo, su familia, sociedad, país o nación. De este modo se convierte en un líder mal concebido de su familia, sociedad o nación para satisfacer un deseo insaciable de autogratificación sin conocer las modalidades de la naturaleza por las que se dedica a una tarea tan impía hasta la destrucción de la creación y sin preocuparse por la autoridad suprema, que es competente y capaz de descuidar todas las familias, sociedades, países o naciones sin distinción alguna de casta, credo y color. El hombre impío está atado a muchas esperanzas basadas en la autogratificación y la ira, y para satisfacer sus deseos impios continúa acumulando riquezas y poderes mundanos por todos los medios posibles. El hombre impío piensa así: he obtenido esto hoy y por eso mi mente está satisfecha por el momento. He obtenido tanto y en el futuro cercano esto aumentará una y otra vez. He matado a ese enemigo y mis otros enemigos serán asesinados a su debido tiempo. No hay Dios, y si hay algún Dios en absoluto, Él es mi proveedor de pedidos o soy yo. Por lo tanto, soy la divinidad, disfrutadora, perfecta, poderosa y feliz, etc. Soy reconocida por todos los hombres en la tierra y quien hay que pueda ser mi rival en tantos aspectos. Por lo tanto, acumularé riquezas para el beneficio de mí y de mis hombres. Así se ve cada vez más abrumado por la oscuridad de la diosa Kalika Devi o la potencia maya para perpetuar su vida de oscuridad hasta el final de la creación. El hombre impío también se hace pasar a veces por un pseudo religioso, ocupa sus hombres y dineros con orgullo y vanidad en las llamadas actividades espirituales o ceremonias religiosas. Con tales actos quiere demostrar la grandeza de su riqueza acumulada erróneamente para ser reconocido como un gran devoto de Dios. No por el bien de Dios, ya que no cree en su existencia, sino por el bien de sus parientes, amigos, aduladores, dictados por un falso sentido de respetabilidad y aristocracia. Sin embargo, ese hombre impío envidia a la divinidad omnipresente situada junto a él y también a otras entidades vivientes. Por lo tanto, hace sacrificios ilegales de animales y si algún hombre santo le aconseja no cometer tales actos pecaminosos, arroja calumnias sobre esas personas santas, impulsando por su autosuficiencia, poder, orgullo, pasión e ira, etc., mal adquiridos. Estas personas infernales e impias se ven obligadas a descender gradualmente al dominio de las tinieblas y al reino de los demonios, de modo que pueden sufrir perpetuamente los dolores de las tres clases de miserias mencionadas anteriormente mediante el infalible golpe del tridente manos de la potencia maya. En otras palabras, estas personas son ellas mismas responsables de deslizarse hacia un estado de vida tan horrible sin ninguna esperanza de liberación de las garras de la nesciencia. Pero la misericordiosa personalidad de Dios es tan bondadosa con nosotros que ha enviado a través de sus agentes autorizados escrituras como los Vedas y los Puranas. Cuando cualquier hombre del mundo recibe estos sonidos trascendentales por vía auditiva, con un ánimo sumiso, puede comprender a Dios en la forma de las escrituras y los santos y solo entonces recobra la conciencia de que solo Dios o sus agentes autorizados pueden liberarlo de todas las miserias y nadie más. Por lo tanto, la forma más elevada de servicio filantrópico o altruista que un hombre puede prestar a sus hermanos es la propagación del servicio trascendental a la personalidad de Dios, despertando el sentido espiritual de todos los hombres dormidos que están atrapados en las garras de la potencia maya. El método más fácil para revivir ese sentido espiritual en el corazón de todas las almas caídas fue enseñado por el señor Chaitanya, quien tuvo compasión de las almas caídas de la era actual, como el canto congregacional del santo nombre de Dios. Vio que las almas caídas de la era actual siempre están ocupadas en el hábito de pelearse entre sí en los campos de la sociología, la política, la economía, la filosofía y la religión, y como tales no tienen esperanza de liberación mediante la práctica de buenas obras, el cultivo del conocimiento espiritual o mediante la realización de sacrificios costosos. Por lo tanto, inauguró el movimiento del trascendental Sankirtana o canto congregacional de los santos nombres de Dios. Este proceso de revitalización del sentido de la espiritualidad en la sociedad humana es la forma más potente y universal de religión en la que todos pueden participar independientemente de las distinciones de casta, credo y color. El Señor asegura
que solo mediante este método se podrá alcanzar toda la perfección espiritual. Por lo tanto, todos deben ayudar a la propagación de ese movimiento trascendental para el beneficio supremo de la humanidad y de todas las entidades vivientes. Entre los innumerables nombres trascendentales de la divinidad, el Señor Chaitanya ha prescrito las siguientes 16 palabras compuestas de 32 letras sánscritas, como los sonidos más potentes de la era de Kali, tal como las pronunció el Señor mismo. Los hombres pueden aprovechar la repetición de los siguientes sonidos trascendentales todos los días en una reunión de miembros de la familia, tanto hombres como mujeres, al menos una vez cada noche o en cualquier momento conveniente para su propio beneficio y el de los demás, sin ningún rencor. Las 16 palabras son las siguientes: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pero por encima de esta naturaleza visible existe otra naturaleza trascendental que es invisible, pero eterna y que no perece incluso cuando todas las demás cosas creadas de naturaleza material perecen. Bhagavad Gita 8.20. Descripción del Mundaka Upanishad 3.9.10. Esta parte está bien explicada por el Señor Chaitanya en su doctrina de Achintya Veda Veda, es decir, simultáneamente uno y diferente. Las entidades vivientes son mis partes integrales y son eternas, pero están viviendo una vida de prisioneras atadas por la naturaleza material de la mente y los 6 sentidos. Bhagavad Gita 15.7. Es inútil, por lo tanto, intentar producir sustancia vital en el laboratorio de los científicos. Todas las obras se realizan eternamente bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza maya, y la entidad viviente confundida por la falsa vanidad piensa que es el ejecutor. Bhagavad Gita 3.27. Aquellos hombres que devotamente buscan refugio en mí, Shri Krishna, la deidad, y siempre piensan en mí, sin detenerse un segundo, yo personalmente llevo sus necesidades de la vida. Bhagavad Gita 9.12. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.